Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres tú. Amén. Amén. Aleluya. No me gusta este horario, hermano. No me gusta este horario, se oscurece tarde. Me gusta más el sol, el día, el sol. Pero bueno, agradecida del Señor, ¿sabe por qué? Porque yo siento que no hay mejor tiempo invertido que estar en la casa del Señor. Y solamente una persona que ha venido cansada, agobiada, triste y sale con gozo, sabe que el venir acá no es una pérdida de tiempo. Es estar en aquel lugar en donde somos hijos. Y como hijos vamos y recurrimos al Padre. Y el Padre conforta nuestro corazón. Cuando nosotros somos pequeños, ¿cierto? Y nos pasaba algo, siempre recurríamos a mamá o a papá porque sabíamos que en ese lugar la salivita de mamá, ¿cierto? Hacía milagros en las rodillas y ya no dolían. Seguía sangrando de la misma manera, pero ya la saliva ya hacía algo milagroso. Y ¿sabe qué? Yo siento que cada vez que nosotros estamos aquí en la casa, algo parecido pasa. Porque salimos con el mismo problema, la misma circunstancia, pero la postura que uno tiene es distinta. Uno se va confortado, uno dice, yo no sé, Señor, cómo tú lo vas a solucionar, pero tú algo vas a hacer. Es la confianza que depositamos en el Padre. Amén. Y el texto base del día de hoy se encuentra en Génesis capítulo 50, versículo 20. Si yo la traigo, mi pastora. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Tomen su asiento. En otra versión dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Padre Celestial, he leído tu palabra. Creo, Señor Jesús, que es tu Espíritu Santo el que produce cambio. Y creo, Señor Jesús, que no hay nada, Dios, que se escape de tu mano. Creo, Padre Celestial, que somos instrumentos útiles, Padre amado Dios, en tus manos. Y creo, Señor, que todo corazón que hoy día entró dispuesto a escuchar tu palabra, a bendecir tu nombre, a alabar, Dios, y declarar, Dios, con su boca, algo sucede, Dios, en este lugar. Que tú, Dios, lo harás diferente, Padre amado. Y que tú, Dios, pesas las intenciones, Dios, de nuestro corazón, Padre amado. Y hemos venido, Dios, a proclamar que no importando la circunstancia que pueda rodear nuestra vida, tú, Señor Jesús, estás en control de toda circunstancia. Y que nuestra vida, Dios, y la vida, Dios, de nuestra familia te pertenece a ti. Señor Jesús, haz algo distinto mientras se predique tu palabra. Haz algo, Dios, distinto, Padre Celestial, mientras procesamos, Dios, lo que tú hoy día, Dios, quieres proclamar y quieres decir, Dios, sobre tu iglesia. En el mientras, Dios, nosotros nos aferramos a tu promesa de que tú, Dios, estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y que tu mano de poder estará allí, oh Jehová, todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Y que tú, Dios, estarás sobre tu casa. Padre amado, sella, Dios, este lugar para tu gloria. Séllalo, Dios, desde las 4 esquinas, Padre Celestial. Tú lo sellas en esta hora y derrama, Dios, aceite fresco, Padre Celestial, sobre este lugar. Padre Celestial, Dios, derrama aceite fresco, Dios. Que lo que se encuentra sucio, Dios, y oxidado, Padre amado, hoy día sale nuevo, Dios, para tu gloria. Sale nuevo, Dios, para tu gloria. Padre Celestial, Dios. Y el que vino, Dios, hoy día confundido, tú aclaras, Dios, su pensamiento en el nombre, Dios, de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Amén. Contexto bíblico, este versículo bíblico habla sobre ya José, ¿cierto?
José, el cual fue vendido por sus hermanos, fue traicionado, fue despreciado, fue traicionado por su familia, lo cuenta en Génesis 37. Posteriormente a esto, cierto, fue llevado a Egipto como esclavo, fue vendido, y allí, cierto, la esposa de Potifar intenta seducirlo, él muy juicioso, muy encaminado, y aquí es cuando uno dice que todas las cosas le vienen a bien, pero aquel que está en la línea del Señor. Porque muchas veces nos aferramos a todo ayuda para bien, sí, pero nos ayuda bien para aquellos que estamos en la línea del Señor. Amén. José, cierto, estando allí, le dice, ahí la esposa de Potifar, cierto, trata de seducirlo, él le dice que no. Y a raíz de esto, cierto, la esposa de Potifar lo acusa injustamente de acoso sexual, digámoslo así. Entonces, obviamente a raíz de esto fue encarcelado. Años después, cierto, Faraón tiene sueños en donde se proclamaba que iban a venir años de abundancia y de otros de mucha pobreza, cierto, y el único que fue capaz de interpretar sus sueños era José. Y me gusta José, no sé si más que David, pero sí me gusta José, porque dice que este versículo, ya siendo el último pasaje de Génesis, nos habla de la muerte de Jacob, el padre, de su padre. Entonces los hermanos, cierto, temen de que a raíz de la muerte de Jacob, José intente de cierta manera vengarse, de cierta manera no reconocer el perdón. Pero me gusta mucho porque cuando José expresa estas palabras, dice: ustedes pensaron hacerme mal, haciendo referencia a sus hermanos. Dice, pero Dios lo encaminó para bien. Y lo primero que me gusta de José en esta parte es que él reconoce la soberanía del Señor. Es como cuando uno humanamente dice: yo estoy pasando por esta situación, pero yo sé que Dios va a hacer algo diferente. Amén. Él reconoce la soberanía de Dios, o sea, él reconoce que él llegó hasta ese lugar porque Dios se lo permitió. Él reconoce de que fue esclavo porque Dios lo permitió. Él reconoce que él logra interpretar los sueños porque Él lo permitió. Que toda la sabiduría que Dios le entregó, cierto, para dirigir al pueblo en ese tiempo de Egipto, Dios se lo entregó. Reconoce, cierto, de que toda capacidad que él podría tener fue porque Dios se lo entregó. Entonces reconoce quién era él y quién era Dios. Nada de lo que yo puedo ser, nada de lo que a mí me está pasando en este momento, ni de lo que me sucedió, ni lo que me ha de venir, se escapa a la soberanía de Dios. Amén. Y a raíz, cierto, de todo esto, nosotros podemos ver de que la historia de José es una historia sufrida. Porque las personas que han sabido de traición, duele, duele porque tú esperas que el resto que no te conoce o los enemigos puedan intentar destruirte, pero tú nunca te vas a esperar de que tu propia familia o de las personas que tú consideres cercanas se peguen semejante acción. Todos enfrentamos momentos difíciles, traiciones, pérdidas, enfermedades, fracasos. Por eso es que me gusta, hay una alabanza que habla de la última alabanza cuerda que he escuchado de Jesús Adrián Romero, que habla de Él se quedó conmigo en el fracaso. Porque es una realidad, hermanos, cuando uno está bien, todo el mundo está con uno. Cuando uno está bien monetariamente, todos quieren ser los amigos. Cuando Dios bendice, todos están allí.
Cuando alguien invita para el asado, todos están allí. Cuando alguien, y hace un poco de tiempo nos pasaba que necesitaban oración y uno era el king del king, el rey de reyes ahí, ¿cierto? Y necesita oración, intercesión, y te llaman y te buscan y todo. Pero cuando uno está hecho pebre, y cuando tú estás colocando una caldo maya en la sopa para que la cosa tenga algo de sabor, ya esa amistad ya no me funciona. Y tristemente, hermanos, es uno que ya lleva muchos años ya en esto de la fe. Es triste, hermano, porque muchas veces los estatus dentro de la iglesia van a depender de lo que es la persona, de cuánto diezma y de cuánto ofrenda. Y uno lo ve, y es una realidad. Entonces a esas personas, ¿cierto?, de que ya no son altamente sostenibles dentro, no se le da mayor importancia. Y si la persona se va nomás, no es gran pérdida. Pero la otra persona que puede hacer y tener ahí el pecado reflejado ahí en la cara, y no le van a decir nada porque para la iglesia es útil. Pero al reconocer José la soberanía de Dios, él puede identificar que él, siendo esclavo o siendo gobernador, hubo alguien que siempre estuvo con él, y fue el Señor. Porque ahí, en medio de la cárcel, es donde Dios lo usaba. Es más, en una parte de la Biblia dice que al copero, que se acuerde de él, y después el copero fue libertado y se olvidó. Porque todo el mundo se olvida de uno, pero hay uno que no se olvida, y su nombre es Jesús. Amén. Y todos podemos tener dolor y podemos tener tristeza. Esta, hermana, palabra la cambié 10,000 veces, pero Dios volvía a insistir con esto. Y yo pensaba, y yo decía, el problema no es el sentir el dolor, la desesperación, la decepción, la traición, la angustia y la preocupación. El problema está que muchas veces ese dolor es el que nos estanca como cristianos, porque vemos un proceso en donde la fe se ve probada. Y cuando se prueba nuestra fe, el cristiano generalmente desiste. Y está el otro, que es que tristemente la única manera que tiene un cristiano para avanzar es que va de prueba en prueba. Y que Dios, la única manera de despertarlo es que vaya de prueba en prueba. ¿Es la voluntad del Señor? No, no es la voluntad del Señor. Es uno de porfiado nomás. Porque el Señor siempre dice, búscame. Delante del hermano Miguel lo decía eso, búscame. Pero, por ejemplo, cuando algo se pierde, uno busca 10,000 estrategias para poder encontrar lo que se le encarga. Oye, ayúdame a buscar esto. Oye, ¿sabes que yo perdí esto? Ayúdame. Y busca la lupa, busca la linterna del teléfono, levanta la cama, hace lo que sea para encontrar lo que se le perdió. Pero muchas veces nos quedamos en la búsqueda del Señor simplemente con la oración. Y la búsqueda del Señor es de otras maneras también. Es buscando un lugar apropiado, porque si bien el Señor nos habla en todas partes, pero yo sí siento de que hay lugares en donde Dios se manifiesta de una manera diferente. Por ejemplo, uno puede orar todo el tiempo en su casa, pero no es lo mismo que venir a la casa. No es lo mismo lo que sucede aquí en la iglesia que lo que pueda suceder en la casa. Porque la palabra de Dios trae consigo promesa y dice que cuando nosotros nos reunimos, Él derrama bendición. ¿Bendición en qué? En encontrarle. Bendición en ser corregido. Bendición en ser instruido. Bendición en que Dios nos va a hablar. Amén. Ahora, lo glorioso de esto es que José jamás permitió, ¿cierto?, de que este proceso lo estancara. Dios usó cada paso, incluso los momentos más dolorosos, para llevarlo al propósito. Y tiene que ver mucho con este tema de florecer. Porque la plantita florece en la cúspide de la vida, en la cúspide del propósito, en la cúspide para lo que fue formada.
Entonces, en el mientras nosotros vayamos floreciendo, debemos apuntar un solo objetivo: que Dios despierte sobre nuestra vida el propósito por el cual realmente nosotros fuimos llamados. Porque uno tiene que entender de que dentro de la iglesia todas las manos sirven. Todas las manos sirven. Todas las manos sirven. Los que están en multimedia son útiles. Obvio que sí, obvio. Los que cantamos, obviamente. Los que tocan, obviamente. El que está el portero de atrás, obviamente que es importante. Porque usted no llega a una casa en donde le pegan un portazo, o de donde le dicen, ya, ya llegó, ya pasa, o de nuevo. Uno, ¿qué ganas le van a dar de entrar? Por lo tanto, el portero es obvio que es importante, porque es la primera cara visible de la iglesia. Por eso, hermano, no va a decir nada, hermano Miguel, no va a decir nada. La persona que hace el aseo, ¿se imagina si en la iglesia no se hiciera aseo? La persona que limpia los baños, ¿se imagina que cuánto tiempo llevamos aquí en la iglesia nosotros aquí? ¿Se imagina que en 1 año y medio no se haya limpiado el baño? ¿Nos podríamos concentrar en alabar al Señor? No, pues obviamente que no, si el olor estaría, pero... Sí, pues, todas las manos son importantes. Ahora, Dios nunca nos ha prometido una vida llena de elogios. Yo creo que dentro de la vida cristiana lo que uno menos recibe son elogios. Porque siempre sacan en cara, y menos mal que eres cristiano, y esa cuestión es como, quiero parecerme a Jesús y no a Pedro, pero la gente no colabora. Isidoro, te voy a reprender en el nombre del Señor. Próxima prédica, Isidoro, chiquillo. Vuelvo y retomo. Dios no nos promete una vida sin dolor, pero sí nos promete una vida con propósito. ¿Y sabe qué, hermano? Lo peor yo siento es que la gente no sabe cuál es el propósito. Se sienta aquí y dice, Señor Dios, pero ¿para qué sirvo? ¿Habrá algo más importante, no sé, que limpiar la chimenea? No sabe cuál es el propósito. Pero el propósito de Dios es revelado en contacto con el Padre. Paso 1. Y paso número 2, el propósito de Dios se va a revelar cuando nos dejemos moldear por el Padre. Porque muchas veces nosotros queremos elegir en qué áreas trabajar dentro de la iglesia. Y cuando uno busca trabajo, en la desesperación, la gente coloca, busco trabajo, en lo que sea, día y noche, no importa, hago turnos, pero necesito trabajo. Es independiente de si alguien tiene profesión o no. Porque, por ejemplo, yo el otro día, no sé, estábamos en una cuestión de profe y fue mi profe de universidad. Y el tipo que fue mi profe de universidad llegó y colocó allí en el aviso, llegó y colocó, soy esto, magíster en esto, y colocó todo así, tremendo currículum. Dice, pero a estas alturas acepto lo que venga, incluso inspector de pasillo. Porque cuando hay un deseo y una necesidad de trabajar, uno asume el rol que le toque. Y el cuestionamiento cristiano no está en la palabra, pero sí. Y el cuestionamiento que nos puede pasar es que si estamos dispuestos a hacer eso en la vida secular, ¿por qué dentro de la iglesia somos tan exquisitos para trabajar? O sea, pasemos al siguiente tema mejor, hermano. No puedo mentir en la iglesia.
porque Dios está hablando a esta iglesia, no a la iglesia de la esquina. Está hablando a iglesia, casa de restauración, no está hablando a la iglesia de la esquina. Entonces, primero yo siento que para tener la vida y el propósito que tuvo José, José reconoció quién era él delante del Señor. Entendía quién era Dios. Y el problema es que nosotros tenemos el concepto muy elevado de nosotros mismos. Porque el Señor nos está exigiendo y nos está apretando un poquitito más y uno le dice, Señor, no te metas en esa área. Porque queremos trabajar y queremos ser moldeados en las partes en donde nos sentimos cómodos. Pero ya cuando Dios nos empieza a apretar esa parte en donde, no, eso ya no sirve. José fue usado en una cárcel y fue puesto como gobernador. No fue usado posteriormente eso como gobernador, pero él entendió que él, independientemente del lugar, él era hijo. Él era hijo del Padre. Por lo tanto, su actitud no cambiaba según el contexto en el cual él se desenvolvía. Y eso nos pasa. ¿Me está siguiendo el hilo o no? Porque muchas veces nos pasa que dentro del trabajo y vamos al centro, vamos a algún lugar y somos una persona completamente distinta a la que somos aquí en la iglesia. Y eso no puede ser. Y eso no puede ser. Hay que ser hijo aquí y en la Quebrada del Ají. La palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que tenemos que confiar porque es el Señor Jesús quien ha vencido al mundo. José vivió una vida de rechazo, de injusticia y de abandono, pero nunca perdió su conexión con Dios, porque él entendía que si alguien lo rechazaba, Dios lo aceptaba. Si alguien era injusto con él, en la vida cristiana él podía ser un hombre justo. Y él entendía perfectamente que en medio de su abandono había un padre que estaba dispuesto a recepcionarlo con cuerdas de amor. Él hizo el paralelo en lo que en el mundo él pasó, pero también hizo el nexo en lo que él encontró dentro de su vida en Cristo. Por lo tanto, en momentos de tristeza, bajo ninguna circunstancia uno puede tener de que vive una vida de abandono. Porque el mismo Padre que se preocupa de lo que le pasaba al salmista, de lo que le pasaba a José, es el mismo Padre que recepciona cada una de nuestras peticiones. Porque la palabra del Señor dice que Él sigue siendo el mismo. El proceso de la cárcel de José fue donde él interpretaba sueños, en donde él estaba sirviendo, pero que al mismo tiempo estaba creciendo. Sin servicio no hay crecimiento. Cuando uno sirve, uno crece. Por eso es la importancia de servir. Por ejemplo, tenemos aquí un cumpleaños, happy birthday to you, ¿cierto? Y a mí me mandan a colocar los vasos. Viene una hermana y llega y le dice, oiga, pero hermanas, esos vasos no iban ahí. Para que sea más humorístico y no sea tan chocante, para no herir corazones. Y hermano, uno humanamente viene y le dice, está bien hermana, no se preocupe, yo lo voy a cambiar de lugar. Lo dijo, pensó otra cosa, pero lo dijo. Crecimiento porque aprendió a dominar su lengua. Crecimiento, si uno no sirve, uno no crece. Uno de los ejemplos básicos que nosotros podemos encontrar en la Biblia de personas que por más que sufrieron,
no se cansaron de ejecutar la palabra del Señor y de predicarla fue Pablo. Pablo fue perseguido, encarcelado y azotado. Él vivía una vida muy cómoda antes de Cristo, porque él era el tiempo. Pero hermano, ¿y quién dice que ser malo uno la pasa mal? Porque es un lugar, generalmente son lugares de honra. Porque él mataba gente y no le daba explicación a nadie. Él hacía lo que él quería. Y eso causa placer en el ser humano. Yo vengo, chao, te fuiste, me caíste mal, listo. Engrandece el ego. ¿Cierto? ¿De que su acción era incorrecta? Sí, obviamente era incorrecta, pero él no tenía al Señor en ese momento, por lo tanto no había. Pero una vez que él se transforma en Pablo, le cambió la perspectiva completamente. Porque de partida tuvo que aprender a dominarse, fue perseguido, fue encarcelado, fue azotado. Sin embargo, el lema, y yo me acuerdo que no sé quién lo tiene de estado aquí en WhatsApp, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Allá anda, sí. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Su palabra dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Pero el primer acto debe venir. Este Isidoro vive cansado, pues chico. Pero el primer acto, esta palabra dice, vengan. Si uno no va al Padre, uno no va a tener descanso. Uno debe aprender a soltar la mochila. Y eso nos cuesta. Porque nos creemos muy autosuficientes. Vamos, si yo puedo con esto. Y es algo que está muy de moda. Vamos, tú puedes. Vamos, tú te levantas. Vamos, mujer empoderada. Vamos, mamá luchona. Usted sí puede. Es algo muy de este tiempo, que se contrapone completamente a lo que Dios dice, porque dice que yo todo lo puedo en ti. Porque de ti viene mi descanso, de ti viene mi fuerza, de ti viene mi fortaleza. Por lo tanto, hermanos, la vida de José debe instarnos a que en todo tiempo y en todo lugar, independientemente del dolor y de la circunstancia que nosotros podamos estar atravesando, no estancarnos en el dolor, sino que ocupar este medio como algo transformador. Hay algo que tú me quieres transformar, porque si no yo no estaría pasando por esto. Pero llevo como meses con esto y no sé cómo sacarlo de encima. Es porque en esos meses todavía hay algo que Dios quiere hacer. Y muchas veces sucede de que nosotros no lo dejamos de que Dios transforme nuestra vida. Lo maravilloso de esto es que José no usó su pasado como una excusa, porque otro en su tiempo no lo hubiera perdonado. Sin embargo, la palabra de Dios dice de que José le dice, oye, tranquilo, si por más que se murió mi padre, todo lo que ustedes pensaron mal en contra de mí, Dios lo transformó para bien. Por lo tanto, ese es el mensaje que hoy día nosotros tenemos que transformar, que no importa lo que se quiera levantar, yo sé que el Señor tiene la capacidad para transformar esto en bendición. Esta situación que me está pasando, yo sé que tú la darás vuelta. Yo sé de que tú algo vas a hacer, de que tú no te quedarás quieto, de que tú vas a ser mi fortaleza, de que tú vas a hacer que mis ojos vean cómo tú transformas este periodo que yo estoy pasando en algo glorioso. En algo glorioso. ¿Sabe cuál es el tema, hermanos? Y esto es el estar en la línea del Señor. Que cuando uno está en la línea del Señor, uno toma tarima nomás. Porque a veces no es necesario decir nada.
Y Dios hace todo. Y Dios y uno toma tribuna nomás. No hace falta de que nos defendamos, no hace falta que gritemos, no hace falta que rujamos, no hace falta absolutamente nada. Porque Dios es el que hace justicia. Y hay de aquel que se mete con un hijo de Dios. Por eso, hermanos, que es importante estar en la línea del Señor, porque cuando yo estoy en la línea del Señor, abogado tengo. Eso dice su palabra, abogado tengo. Hay de aquel que se mete con los hijos del Señor. Hay de aquel que se mete con los hijos del Señor. Porque yo entiendo que yo tengo un padre, pero este padre no es cualquier padre. Que no hace falta rugir, porque José nunca pidió ser gobernador y mire cómo Dios lo honró. Lo puso en lugar de honra. ¿Lo solicitó él? No, él simplemente fue en calidad de siervo a interpretar un sueño. Entró como esclavo, entró como encarcelado. Y al salir de esa habitación, salió como gobernador. Y en ese lugar Dios le dio ropaje nuevo, le dio vestidura nueva, le dio anillo, puso promesa sobre su vida. Porque todos aquellos que han apostado por una vida cristiana y han puesto su confianza y su fe en el Señor, dice su palabra que ninguno fue avergonzado. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. No hay ninguna historia que se enmarque desde el Génesis hasta el Apocalipsis de alguien que haya confiado en el Señor y Dios lo haya avergonzado. No hay ninguno. No hay ninguno. Y esa debe ser nuestra confianza y esa debe ser nuestra fe. Que yo pongo mi confianza en aquel que me amó primero, en aquel que me respaldó, en aquel que me eligió, en aquel que me transformó, en aquel que me perdonó, en aquel que me puso lugar de honra, el que dio trabajo cuando nadie quiso dar trabajo, el que llenó y puso pan sobre mi mesa. Ese es el mismo que sale a mi defensa. Amén. Y Dios tocaba mi corazón delante mientras alabábamos y me hace sentido. Dice que el dolor no define el destino, pero Dios sí. Cada propósito, cada circunstancia que nosotros podamos estar atravesando son para propósitos eternos, no son para propósitos temporales. Porque el Señor hace cosas eternas que nos enseñan para el resto de la vida. Y no de esta vida que vamos a vivir exclusivamente aquí, sino que vidas, cierto, que también trascienden hasta la eternidad. Por lo tanto, todo proceso que nosotros estemos pasando son procesos que hacen que nuestro propósito sea eterno. Amén. Y ser fiel a Dios, hermanos, implica muchos sacrificios por parte de nosotros porque tiene que doblegarse nuestra carne. Y es una realidad. Es una realidad. Pero cuando uno aprende a dominar nuestra carne, aprender a decir el sí, Señor, yo voy donde tú me quieras llevar, se comienza a hacer algo diferente sobre nuestra vida. Sí, Señor, yo estaré en este lugar. Sí, Señor, yo quiero congregarme. Sí, Señor, yo quiero que tú transformes mi vida. Algo se activa espiritualmente como una cobertura sobre nuestra vida. Por eso, hermanos, es que dentro de la tribulación, no mire la tribulación, mire quién va a su lado. No mire el gigante. No mire el gigante que nosotros podamos estar atravesando. Mire y tome palco cómo Dios va a estar allí. Y vuelvo a decir, no va a ser necesario que esto grite.
Porque hay un león. Hay un león que ruge por nosotros. Hay un león que ruge por nosotros. Hay un león que ruge por nosotros. Y la promesa, hermanos, es gloriosa. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Y esa es la fe y la convicción del día de hoy. Que no importando, hermanos, lo que pudiera decir el resto sobre nuestra vida, si Dios ha proclamado bendición, habrá bendición. Si el Señor ha proclamado éxito sobre nuestra vida, habrá éxito. Si el Señor ha proclamado fertilidad sobre nuestra tierra, habrá fertilidad sobre nuestra tierra. Si el Señor ha proclamado de que Él es fiel sobre este lugar, y aunque muchas veces no veamos nada, el Señor se mantendrá fiel, porque la palabra de Dios dice que fiel es el que hace la promesa. Y yo creo en un Dios que es fiel, que Él es fiel. Todo el mundo puede ser infiel, hermanos, todo el mundo nos puede dejar, pero Él sigue siendo fiel, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y que cuando uno se dispone a trabajar por la obra del Señor, no importando lo que pudiera venir, el Señor va a estar allí. El Señor va a estar allí. Él no se ha ido, no se irá. Me aferro a su plan, que es perfecto, porque creo en lo que Dios dijo sobre mi vida. Y oro para que Dios derrame su justicia, porque yo entiendo que yo tengo un Dios y que usted también lo tiene. Por lo tanto, usted tiene que apropiarse de Dios, porque muchas veces creemos que Dios no es tan activo y creemos que nuestro problema es más grande que Dios. Y al creer eso, nosotros invalidamos el sacrificio de la cruz. O sea, estamos hablando de que si Jesús fue capaz de resucitar, el resto es algo tan pequeño. Y cuando miramos el cielo y contemplamos lo grande que es y el infinito que es el mar, imagínense cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Por lo tanto, no minimice a Dios. No le diga a Diosito, no, mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios es supremo, mi Dios es glorioso. Jesús me amó cuando nadie me amó. Jesús entregó su vida por mí y sé y confío que lo que Él ha dispuesto sobre mi vida vale la pena. Porque si Él dijo, vale la pena entregar mi vida por ti, es porque vale la pena. Es porque valemos la pena. Es porque como iglesia somos una buena iglesia. Nos queda mucho por mejorar. Mucho por mejorar. Pero somos una buena iglesia. Todos distintos, pero somos una buena iglesia. Somos una buena iglesia. Y es una mentalidad y tenemos que apropiarnos de esa. No somos huérfanos, tenemos a un Padre. Y yo salgo al encuentro de mi Padre. Y de galería tomaré palco. Como el Señor hace sobre mi proceso lo que Él quiere hacer. Pero lo que yo sí sé, que cuando el Señor actúa, nuestros ojos también lo verán. Nuestros ojos también lo verán. Nuestros ojos también lo verán. Porque así Dios ensalza nuestra fe, levanta nuestra fe. Mira cómo estabas, mira lo que pasó, mira dónde te tengo, mira lo que logramos. Vamos de nuevo. Y es un ciclo. Un escalón, otro escalón, otro escalón. Por eso es que es bueno dejarse moldear. Por eso es bueno dejarse moldear. Servir, crecer. Servir, crecer. Servir, crecer. Servir, crecer. Servir, crecer. Y proclamar bendición sobre mi hermano que está al lado. Y yo vuelvo a insistir, hermanos, nuestros ojos verán lo que Dios va a hacer sobre nuestra vida. Pero insista, que el dolor no lo frene, que las circunstancias, que el hermano de al lado no me frene. No me frene. No me frene. El de al lado no tiene por qué frenarme.
Yo me enfoco en mi relación y yo le rindo culto al Señor. Yo levanto mis manos, yo glorifico, yo canto, yo oro, yo doblego mi rodilla y yo proclamo con mi boca lo que Dios quiere hacer sobre mi vida. Amén. Amén. Por lo tanto, a no dejarse estancar, a tomar palco como Dios nos defenderá. Y a saber que yo tengo un Dios que actúa. Dios actúa. Dios no se queda quieto, hermano. Dice que Él no duerme. No duerme. Él no está descansando, Él está actuando. Él está actuando. Y créame, hermanos, lo veremos actuar. Lo veremos actuar. Lo veremos actuar. Si Dios ha dicho una promesa sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre su descendencia, usted proclame lo que se ha dicho sobre su casa. Y créale al Señor, porque si el Señor lo dijo, el Señor lo cumplirá. Cueste lo que cueste, porque el Señor siempre se sale con la suya, hermano. El Señor siempre se sale con la suya, siempre. Nadie puede hacerle el frente al poderoso gigante. Amén. Vamos a cantar, vamos a elevar una oración. El que quiera pasar al altar puede pasar al altar. Y vamos a proclamar de que la bendición del Señor es más grande que toda situación que pueda albergar sobre nuestra vida. Amén.